Hola amigos, bienvenidos, espero que se encuentren bien, ya que en esta ocasión les presentaré cómo hacer un portal de Belén con poliestireno o por spam o icopor. Espero sea de su agrado, me den like y se suscriban. Y sin más, comenzamos. Para empezar, necesitamos hacer el croquis de la forma a realizar tanto en alzado o elevación, así como en planta, marcando en estas sus respectivas cotas o medidas. Teniéndolas, cortamos cada una de las piezas a ocupar, como son las de 1 por 1 centímetro, que son para las columnas, de 0.5 por 1 centímetro, que servirán como largueros o piezas horizontales e inclinadas, de 1 por 1.5 centímetros, que serán las piezas horizontales principales, las de 0.2 por 1 centímetro, las cuales serán las tablas traseras, y por último 0.5 por 0.5 centímetros, mismos que serán usadas como refuerzos. Todas estas deberán de tener su largo necesario. Para que no tengan problemas para realizar estos cortes, les muestro una cortadora por demás sencilla, la cual consta solamente de un pedazo de alambre micrón, unos pedazos de palitos de paleta, así como una terminal para ir dándole la altura necesaria según el corte a realizar. Así como necesitaremos un cargador de 12 volts, que como verán solo se calienta el alambre entre estas al estar conectado, por lo que no hay problema con el sobrante. Así como les muestro otro tipo de terminal para apretar dicho alambre. Con un lapicero y en unos pedazos de poliestireno un poco más grandes de los que usaremos, les muestro la forma de marcar las vetas de la madera para que ustedes usen las que más les gusten. La primera son vetas sin nudos y alargadas. La segunda es dibujando un nudo y con unas líneas rodeándolo, las cuales pueden estar muy juntas o separadas, pero siguiendo la forma del nudo. La tercera, solo líneas rectas de lado a lado de la pieza, y como las anteriores pueden estar muy juntas o separadas, pero nunca cruzándose unas con otras. Por último, tenemos la que hacemos con un cepillo de alambre, marcando unas líneas, mismas que pueden ser rectas o un poco onduladas, recomendando que este tipo se use solamente para representar madera dura. Para dar el color o textura final, les mostraré también dos tipos. Uno será solo aplicando pintura color oscuro o color oscuro un poco aguada, color café o sombra café. Aplicándola para que penetre en todas las hendiduras que hicimos, para después y antes que seque darle una pasada con un trapo seco para quitarle la pintura de los relieves superiores de la misma. El segundo es agregándole un poco de resanador para tabla roca, que puede ser cemento blanco o tal, para revolverlo con pintura, cuidando que prevalezca el color oscuro, para aplicarlo sobre la superficie, cuidando que dicha mezcla no esté muy seca, más bien aguada, para el momento de aplicarla no tape de todo las ranuras que hicimos, por lo que con la misma cuchara al momento de aplicarla vamos quitando todo el exceso, así como después le podemos dar una pasada con un trapo seco. La pintura para los dos casos será con la técnica de pincel seco, aplicándole un color ocre con un poco de sombra café o color café. Lo vamos aplicando hasta estar satisfechos con el resultado, tratando que los pincelazos sean perpendiculares o diagonales a las vetas, pero nunca paralelos a esta.
Ya teniendo todas las piezas recortadas y pintadas, hacemos el croquis, pero ahora del tamaño real a realizar. Para que lo usemos como plantilla y hacer y pegar todos los recortes tal y como lo requiramos. Hasta obtener las piezas que necesitamos y que nos quede solo armarla. En el caso de la cubierta, la realizaremos con cartón corrugado e istra, el cual sacamos recortándolo de un cepillo, de esos que se usan para impermeabilizar y son de este material. Lo recortamos y lo acomodamos en un sujetapapel para que no se nos mueva, y ahí le pegamos papel engomado en el extremo libre. Para después reforzarlo con unas grapas y así mantenerlo junto. Ya grapado, lo podemos recortar un poco si así lo vemos necesario. Ya teniéndolos, los vamos pegando en el cartón mismo, que deberá de tener el tamaño necesario del techo a realizar. Esto lo hacemos con pegamento universal de abajo para arriba y cuidando cubrir la cinta engomada al colocar la pieza siguiente superior. Para la cumbrera sacamos completa un grupo de cerdas, le quitamos la grapa y la pegamos en un cartón doblado, acomodándolos a lo largo de este. Para la textura del piso solo aplicaremos pegamento blanco rebajado al 50% con agua, para después esparcirle barro molido de una forma homogénea y sin dejar espacios en blanco y en toda el área requerida. Para después, y para que nos quede más fijo, le damos otra pasada con el pegamento rebajado, pero esta vez con atomizador, y sobre todo el barro instalado dejamos secar. Y a seco solo armamos nuestro Belén, colocamos las figuras y obtendremos algo como se muestra. Bueno amigos, es todo, espero que haya sido de su agrado, para que sigan apoyando este canal, su canal, viendo los videos de principio a fin, dándome like, comentando, compartiendo y suscribiéndose, así como activando la campanita para que no se pierdan ningún video posterior a este. Muchas gracias y los espero en el próximo video.